Muy buenos días, amigos de la comunidad de Alto Hospicio. Soy el nutricionista José Vargas. Hoy vamos a hablar de una cápsula educativa relacionada con los factores de riesgo nutricional, ¿cierto? Las patologías crónicas no transmisibles y su relación, ¿cierto?, con esta pandemia que estamos enfrentando, que es la pandemia del COVID-19, del coronavirus. ¿Qué les quiero comentar? El cuidado que debemos tener sobre todo de nuestros adultos mayores y de nuestros pacientes con enfermedades crónicas. Quiero comentarles brevemente algunas de las evidencias científicas que existen hoy día relacionadas con la ya conocida alta incidencia, ¿cierto?, por infección que tienen los adultos mayores y sobre todo personas que poseen enfermedades crónicas de base, ¿cierto?, que ya se ha mencionado bastante en los medios de comunicación masiva. ¿Qué les quiero comentar referente a el concepto nutricional? Primero, una de las cosas que podría estar afectando, ¿cierto?, de manera importante el agravamiento de algunos de los síntomas relacionados con esta pandemia tiene que ver con el déficit nutricional o con el déficit de nutrientes que podríamos tener en algunos de estos pacientes. Condiciones de bajo peso, condiciones de mala alimentación, condiciones de hacinamiento también, ¿cierto?, podrían estar complicando y son algunos de los aspectos que tendríamos que cuidar dentro de este grupo de riesgo, ¿cierto? Otro de los factores que es muy importante es que la población, ¿cierto?, mayor de 60 años también por un desarrollo etario, ¿cierto?, por el hecho de tener mayor edad, están más expuestos a riesgo y a patologías crónicas como son diabetes, ¿cierto?, hipertensión arterial, hipotiroidismo, obesidad y algunas otras patologías como cánceres o como patologías que relacionan, ¿cierto?, que se relacionan con el sistema inmune, ¿ya? Por lo tanto, las recomendaciones que hoy hace la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, ¿cierto?, y también la Sociedad de Nutrición Clínica en Chile y en México, donde yo les traigo las evidencias, hablan de que los pacientes diabéticos, sobre todo, tenemos que tener un cuidado muy importante, ya que tienen un incremento de la susceptibilidad, ¿cierto?, de tener más complicaciones relacionadas con el coronavirus. Se habla, ¿cierto?, de que la incidencia, ¿cierto?, de una diabetes mal controlada, con un mal control glicémico y no siguiendo pautas de recomendación como tienen que ver con los procesos médicos, medicamentosos, ¿cierto?, controles, obesidad y factores relacionados a la alimentación, podrían convertir a nuestros pacientes en pacientes de riesgo. Por lo tanto, aquí el mensaje a que cuidemos a nuestros adultos mayores con el aislamiento correcto, con la cuarentena preventiva, ¿cierto? Y de alguna manera tener un hincapié mucho más importante en nuestros adultos mayores con patologías crónicas. Otro de los aspectos que es importante mencionar, ¿cierto?, es que dentro de este contexto del paciente diabético, hipertenso y de patologías crónicas, importante que estén sus controles tanto médicos como nutricionales al día, su medicación de manera correcta, que también exista movilidad del paciente referida a algo de ejercicio físico, de actividad física en la medida de lo posible, que las condiciones lo puedan, ¿cierto?, permitir. El aumento del consumo de líquidos, ya que todos sabemos que en la vejez existe un deterioro, ¿cierto?, de la capacidad de percibir olores y sabores y muchas veces de la ingesta de agua también. Por lo tanto, es importante considerar que todas estas recomendaciones son muy importantes para nuestros pacientes diabéticos. Quiero terminar esta cápsula diciendo que las principales consideraciones, ¿cierto?, para nuestros pacientes diabéticos, adultos mayores, hipertensos o con patologías crónicas son, ¿cierto?, primero, una adecuada ingesta de calorías y un equilibrio nutricional, un adecuado control de la glicemia a través de sus controles médicos y también de sus chequeos tanto de la glicemia, ¿cierto?, como de sus exámenes de sangre. También importante el consumo de alimentos naturales, el consumo de alimentos bajos en azúcares, ¿cierto?, refinados y alimentos procesados, y también contribuir a un adecuado estado nutricional, ¿cierto?, a través de una alimentación correcta, sana, equilibrada y que en la medida de lo posible pueda permitir que nuestros adultos mayores y nuestra población de riesgo esté con una mejor calidad y con una mejor salud nutricional.